Empezamos. Si no me equivoco, son las 10 en punto. Sí. Si os parece bien, podemos ir empezando. Pues sí. Hemos lanzado la propuesta de que los pacientes que tuvierais dudas las pudierais compartir con nosotras para poder resolverlas en directo, porque a veces se agradece más oír de voz, o sea, en palabra, es más fácil comunicarse que por email. Por email ya os vamos escribiendo, pero bueno, es un formato nuevo de comunicación que puede ayudarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Di, Inés. No se te oye, Inés. Una cosa. Hemos silenciado todos los audios, porque vamos a hacer la presentación nosotras, ¿vale? Entonces, hemos silenciado todos los audios hasta que tengamos ya un poquito la presentación de todas las dudas explicadas, ¿vale? Y así luego dejamos un tiempo al final para poder abrir los audios, porque si no, se convertirá en un caos de ir entrando y saliendo y al final no llevaremos ningún hilo conductor. Entonces, si os parece bien, ¿vale? Lo habíamos pensado así, habíamos pensado que, bueno, que empezaríamos esta primera parte con la recogida ya que hemos hecho estos días de las dudas que nos habéis hecho, ¿vale? Y luego, después de cada pregunta, sí que podemos dejar un ratito si hay alguna duda más o alguna aportación más que nos ha quedado clara de cada explicación, y al final dejamos un rato de preguntas, ¿vale? O podéis ponerlos en el chat, en modo chat, o podéis levantar la mano, hay una manera de poder levantar la mano y entonces vamos dando turno de palabra, ¿vale? Y así será un poquito más ordenado, ¿vale? Entonces, bueno, súper agradecida de la cantidad de gente que se está apuntando, la verdad. Para nosotras es la primera vez que hacemos un en directo así con Zoom. Mira, voy a fijarte a ti, Laia, y así no se me van cambiando las personas que van hablando. Vale, muy bien. Y nada, pues tanto Laia Blanco como yo, Stephanie Kaufmann, pues haremos la resolución de dudas sobre el suelo pélvico. Pues la Dime. primera duda que se nos ha formulado es la de un paciente de la consulta de RAP Barcelona que estaba siguiendo un tratamiento por dolor pélvico crónico, o sea, por un dolor en una zona de la pelvis que se había prolongado durante mucho tiempo. Y las fisioterapeutas que le estaban atendiendo le propusieron que le convenía hacer ejercicios de tonificación de toda la faja abdominal para tener una mejor estabilidad. Al detenerse nuestra actividad laboral y bueno, nuestra vida normal, ha ocurrido que este señor se ha quedado sin tratamiento y ha recurrido, por esa lógica, por ese consejo que le dieron las fisioterapeutas, ha recurrido a ejercicios de tonificación de abdomen, o sea, de fortalecer el abdomen. Y a raíz de practicar estos ejercicios de fortalecimiento de abdomen ha empeorado su sintomatología. Entonces, lo que le queríamos comentar a este paciente, y que eso le puede pasar a cualquier otro paciente de dolor pélvico crónico, es que el tipo de ejercicios que conviene hacer en un cuadro clínico de este tipo es más bien un tipo de ejercicios de normalización de tensiones, no de poner muy fuerte el abdomen, en realidad. Son ejercicios de propiocepción, de aprender a sentirse la activación de los distintos músculos del abdomen y aprender a darles, sí, un punto de actividad, pero no más. O sea, no es un momento para ponerse fuerte en realidad. Le llamamos más bien tono, no fuerza, al trabajo que pretendemos con los pacientes que están en estas circunstancias. Y lo que aconsejaríamos es que más bien siguieran el tipo de ejercicios que estamos proponiendo en los vídeos que estamos compartiendo gratuitos en rapbarcelona.com online. Hay vídeos sí, que están clasificados como de dolor pélvico Dolor crónico. pélvico. Sí, lo que pasa es que me parece que está escrito DPC en vez de dolor pélvico crónico. Eso es algo que tenemos que mejorar. Tenemos que escribir, digamos, las palabras enteras y no
no la abreviación. ¿De acuerdo? Pero ese es el tipo de ejercicios que conviene muchísimo hacer para ayudar a equilibrar las tensiones de abdomen y de todos los músculos que están dentro y fuera de la pelvis, que tienen muchísimo que ver con los dolores pélvicos. Perfecto. Mañana, de hecho, vamos a publicar un vídeo nuevo acerca de 2 de los casos que se nos han consultado en estas dudas. ¿Vale? Vamos a compartir con vosotros vídeos para pacientes, un vídeo en concreto para pacientes con dolor, en el que principalmente se explicará cómo realizar estiramientos suaves, muy respetuosos, de músculos como el piramidal, como los obturadores, isquiotibiales, bueno, músculos del abdomen también, que de una forma muy amable tenemos que aprender a estirar. Sí, porque hay que saber también que los pacientes generalmente que tienen dolor pélvico crónico se asocia con un tono aumentado, con un tono por encima de lo normal. Entonces, si sin conocer muy bien tu musculatura te pones a tonificar más, esto puede pues, agravar más la sintomatología. Entonces, siempre es mejor hacer ejercicios más suaves y más sutiles y que sobre todo notes que te están sentando bien, incluso las meditaciones que proponemos también serían unas de las técnicas que podríais hacer si presentáis este tipo de sintomatología. Mucho más que las clases que proponemos de glúteos, abdominal, piernas, de tonificación, de refuerzo. ¿Vale? Entonces, con la explicación que ha dado Laia, sí, yo creo os que... aconsejamos las clases de DPC, que es dolor pélvico crónico, ¿vale? Las clases de Feldenkrais también, que es un audio de Feldenkrais. No, hay 2 audios de Feldenkrais y los audios de meditación. Muy bien. Luego, La segunda ¿hay otra duda, paciente? sí, vamos haciendo una duda cada una, ¿vale? Y así nos lo hemos ido repartiendo. La segunda duda es de una mujer que tras el parto, ¿vale? Debido al parto, presentaba incontinencia urinaria. No nos especificaba qué tipo de incontinencia urinaria, si era de esfuerzo o mixta, porque es una paciente que no ha llegado a visitarse con nosotras, tenía hora y debido a pues, toda esta situación extraordinaria, pues tuvimos que anular y cerrar la primera visita. Entonces nos preguntaba qué podía hacer para solucionar esas pérdidas de orina derivadas de su parto, de la causa obstétrica. Entonces, cuando una mujer acaba de parir, generalmente la incontinencia más prevalente, la que se produce más, de forma más mayoritaria, sería la incontinencia urinaria de esfuerzo, que esta es la que es el escape de orina al toser, al estornudar, al hacer algún tipo de aumento de presión intraabdominal. Generalmente se produce esta y a veces también se combina con una incontinencia urinaria de urgencia, que cuando va al baño pues tiene que llegar con muchísima más urgencia, no, nota que no tiene tanta autonomía con su vejiga. ¿Vale? Entonces, ¿qué proponemos para poder tratar o para poder empezar a realizar algún tipo de consejo? Hemos hecho algunas clases en vídeo también, de clases como muy de base, las primeras clases tanto de la clase de suelo pélvico y gimnasia abdominal hipopresiva, explicamos cómo hacer correctamente una contracción del suelo pélvico, porque lo que se trata es de conseguir que el suelo pélvico se active y la musculatura abdominal se active también al mismo tiempo para generar un bloqueo perineal, un cierre de la unión entre la uretra y la vejiga, ¿vale? En el momento adecuado. Entonces, para que se pueda producir en el momento adecuado, deberías entrenar la musculatura de una forma analítica en un inicio, entrenando músculos del suelo pélvico de una forma analítica. Por ejemplo, pues contraes la musculatura del suelo pélvico 2-3 segundos de forma rápida y luego relajas 3-4 segundos. ¿Vale? Luego aprendes también a contraer esa musculatura junto con la musculatura abdominal, que eso también en el vídeo lo proponemos, ¿vale? Juntar un poquito la coactivación entre el músculo del suelo pélvico y el abdomen, y luego hay que conseguir que esa musculatura se coactive justo antes de hacer un impacto, antes de la tos, antes del estornudo, antes de saltar, ¿vale? Que se preactive ante estos esfuerzos. Entonces, para iniciar, de momento, contracciones aisladas, un poquito de trabajo
de grupo de gimnasia abdominal hipopresiva y de abdomen, y luego, pues pasado 3 o 4 semanas, yo sí que recomendaría hacer una valoración para poder ver si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, porque ahí está la clave. La clave es que la paciente realice correctamente esa contracción muscular, ¿vale? Luego Y que hay técnicas. tenga la paciencia también, ¿no? De ser perseverante. Claro, sí, sí. O sea, nosotros vamos enseñando a realizar correctamente, pero la paciente tiene un montón de trabajo, digamos, para hacer en cuanto a su salud, ¿no? Le vamos proponiendo ejercicios, le vamos proponiendo técnicas. Para la incontinencia urinaria de urgencia, lo que si se tuviera una incontinencia urinaria mixta, también tendríamos que revisar cuál es su frecuencia urinaria, o sea, cada cuánto está yendo a orinar, ¿vale? Y vigilar de que no abuse, debido al escape, que no abuse de ir constantemente al baño con muchísima frecuencia, ¿vale? Y más Entonces, estos días que estamos en casa, está tan fácil acceder al baño, es muy fácil que caigamos en la tentación de, cada vez que pasamos por el baño, ir a vaciar la vejiga. Eso no nos conviene. Es mejor que respetemos los tiempos de llenado vesical. sí, exacto. Entonces, ¿cuál debería ser la frecuencia óptima? La frecuencia óptima debería ser aguantar entre micción y micción unas 3 horitas, ¿eh? Entre que voy al baño por la mañana, mediodía, media tarde, tarde y noche. Esas serían las micciones adecuadas. Y cuando dormimos por la noche, generalmente, a no ser que estés lactando o que estés dando, bueno, o sea, se le despierte tu bebé, ¿vale? Que cuando te despiertas, pues muchas veces ya te aparecen las ganas de orinar, ¿vale? Generalmente por la noche o no nos despertamos para ir a orinar o como mucho una vez, ¿vale? A no ser que te levantes porque tu bebé está llorando, ¿vale? Entonces aprovechas y vas al baño para poder conciliar el sueño de nuevo, ¿sí? Y esto sería un poco los consejos que daríamos a esta paciente. ¿Sí? Después, cuando pase el confinamiento, sí que podríamos revisar a ver si hace falta hacer alguna cosa más, que es muy probable. Si quiere resolver con más prontitud el problema, desde la fisioterapia, claro que tenemos herramientas como el biofeedback, la electroestimulación, el láser, pero ahora ya puede ir adelantando mucho trabajo, haciendo un buen trabajo de Kegel 3 veces al día. En 3 momentos del día, hacer estas 10 contracciones del suelo pélvico que ha explicado Estefa. Y intentar anteponerlas un instante antes a cualquier esfuerzo que haga en la vida cotidiana. Y me preguntan, aquí en el chat ponen que si las micciones que estáis mencionando es para cualquier persona o indicado para la incontinencia. En principio, las micciones deberían estar espaciadas de 3 horas en todo el mundo. La normalidad sería entre las 2 y las 4 horas. En ese margen deberíamos movernos. Entonces, generalmente no es normal ni ir cada hora ni ir cada 5 o 6 horas. Entonces, tenemos que volver a reeducar esa vejiga a tener un buen patrón de funcionamiento para recuperar la frecuencia. Si estamos yendo cada 25 minutos, podemos ir ganando unos 10 minutitos, media horita cada semana, ir llegando a esa frecuencia, porque muchas veces hacemos muchas micciones de por si acaso, o por hábito, por costumbre, ¿no? Llego a casa, voy a orinar, me voy de casa, antes de salir, aunque haya hecho pipí hace 10 minutos, vuelvo a orinar. Y ahora que estamos en casa, constantemente paso delante del baño, vuelvo a orinar. Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿vale? Los pipís estos de precaución, ¿sí? Pero digamos que lo que se considera normal es que aproximadamente hagamos unas 6 o 7 veces pipí a lo largo del día. Eso es lo que se considera una cantidad de micciones normal, con una buena ingesta de líquidos, con una buena hidratación. ¿Y qué es lo que se considera una buena hidratación? Eso es una pregunta del millón porque depende en gran medida del tipo de alimentos que esa persona consuma. Que si hace una alimentación muy seca, va a necesitar hidratarse más con líquidos. Pero en principio, lo que podríamos hablar, una hidratación estándar ideal hablamos de 1,5 litros, hacia 1,5 litros al día. A no ser que se esté lactando. Si eres una mujer que está dando el pecho, necesitas una ingesta de líquidos más
más importante, de tranquilamente 2 litros, 2 litros y medio. Perdona, antes que interrumpa, hay una pregunta en el chat, dicen, ¿las micciones que estáis mencionando es para cualquier persona o indicado para la incontinencia? Lo decía porque ante las infecciones urinarias me recomendaron no tener la vejiga llena. Gracias. Sí, lo estaba leyendo justo ahora, pero estaba Laia. Entonces, con las infecciones de orina, la recomendación sería la misma, ¿vale? Porque cuando te dicen que no abuses de aguantar mucho, es que o sea, cuando tienes unas infecciones te dicen, bebe mucha más agua. Está claro que si vas a beber 3 litros de agua, vas a tener más ganas de orinar, vas a estar más bien en el margen inferior, cerquita de las 2 horas, cada vez que tienes ganas de orinar, ¿vale? Pero hay que valorar cuánto se está introduciendo de líquidos, ¿no?, para poder valorar las micciones adecuadas. Pero con una infección lo que te dicen es que aumentes la ingesta de líquidos, de agua, y que no abuses de aguantar el pipí, está claro, porque no es bueno tampoco aguantar el pipí, porque si no puede haber un reflujo hacia uréteres y puede de nuevo generar infección, o por el mismo mantenimiento del líquido dentro de la vejiga, pues es el líquido perfecto para que cualquier Escherichia coli, cualquier bacteria se ponga ahí a proliferar y volver a hacer una infección urinaria, ¿vale? La micción es una manera de protegernos también, porque si hay cualquier bacteria la eliminamos a través de la micción, con un buen chorro. O sea, la micción sale fuerte, cuando orinamos, el chorro del pis sale fuerte sin que nosotros hagamos ningún tipo de esfuerzo, y eso no es porque sí, eso la naturaleza lo tiene muy bien pensado. Sirve para que el propio chorro de la orina, que se produce como consecuencia de la contracción del detrusor, el músculo que forma las paredes de la vejiga, se contrae y por eso sale muy fuerte el pis, tanto en hombres como en mujeres. Y sale así de fuerte para que pueda arrastrar a las bacterias que están en ese momento pretendiendo subir a través de la uretra hacia la vejiga. Exacto. Muy bien. Muy bien. Pero para el tema de infecciones de orina, de repetición, justo hay una paciente que nos hizo una pregunta, así que a esta persona que ha hecho esta consulta le vamos a comentar cosas que seguro le van a interesar mucho. Sí, porque hay un caso de dolor vesical y de infecciones de orina recurrentes, pero es justo después del que vamos a explicar ahora. Muy bien. Pues sí, antes iba el caso de una mujer, una persona que justo antes del confinamiento llevaba unos días con dolor lumbar y justo el día que se iba a decidir a pedir hora y pasó todo esto del confinamiento, resulta que al levantarse sintió un gran pinchazo muy fuerte en el sacro y tiene sensación de como si le latiera en la zona del isquión y del glúteo, ¿de acuerdo? Entonces, explicarle a esta persona que es muy probable que tenga que ver, este dolor más bajo que siente ahora, en realidad tenga que ver con esa lumbalgia que venía sintiendo de días antes. O sea, nuestro cuerpo no funciona por sectores, por separado. Es todo un sistema muscular y miofascial, en realidad, que tiene mucho que ver y que se dedica grandes esfuerzos a la estabilidad y a que podamos hacer fuerza, los distintos esfuerzos de la vida cotidiana, sin que se nos lesionen estructuras. A veces ocurre que no estamos bien entrenados, la vida sedentaria, por ejemplo, pasar muchas horas sentados y de repente hacer un gran esfuerzo. A veces ocurre que los músculos estabilizadores no están haciendo un buen trabajo, los músculos profundos del tronco. Y en esas circunstancias es más fácil que aparezcan lumbalgias. Si hacemos algún gesto desafortunado que a implicar una lesión a algún tejido de nuestro organismo, no es extraño que haya algunos músculos que reaccionen con una contractura, que de repente hay músculos que se ponen en demasiada tensión tratando de estabilizar lo que el que en realidad debería ser el responsable no está haciendo.
Y eso a veces pasa con músculos como por ejemplo el piramidal y el obturador, que son músculos que están a nivel de la pelvis. ¿De acuerdo? Y son músculos, digamos, a los que atraviesan nervios importantes y que pueden generar esos pequeños atrapamientos, por culpa de una simple contractura, pueden generar dolores muy, muy molestos y sintomatología muy variada. No es extraño que haya sensación de pinchazo, o sensación de latidos del corazón, o sensación de hormigueo, ¿de acuerdo? De parestesia. Ese tipo de sintomatología se debe a cuando hay un nervio que está sufriendo un poquito, normalmente. No tiene por qué estar lesionado el nervio, sino solo molesto, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso como este, esta persona puede ayudarse de ese mismo vídeo del que estábamos hablando, que mañana publicaremos, que serán ejercicios muy suaves de elastificación de esos músculos que seguramente están implicados en el cuadro clínico de esta persona. Y si realmente hace poco tiempo que está sufriendo este dolor, pues entonces hay otro tipo de ayudas que a lo mejor mañana Xavi Bardina, Isaac y Edu van a hablar de complementación para las circunstancias en las que estamos pasando estos días, para tener no solo el sistema inmunológico bien, sino otros productos y otros tipos de sustancias que nos pueden ayudar en procesos inflamatorios, si no queremos estar tomando antiinflamatorios como es el caso de estos días. ¿De acuerdo? Si en el caso de que el dolor se haya extendido de hace tiempo, de hace meses, hay alguna suplementación que no tiene ningún peligro, que es precisamente para cuando los dolores están cronificados, cuando hay una sensibilización neurológica, que se llama, hay un producto que se llama Tiovec-Dol y acostumbramos a usarlo con pacientes en los que el dolor se ha cronificado. Pero no es un analgésico o un antiinflamatorio, es para mejorar la sensibilización. Sí, bueno, lleva el lipoico, ¿no? Que es lo que más se ha estudiado, que ayuda un poco a mejorar esta sensibilización de la zona. Y, bueno, y puede ayudar a los pacientes a mejorar la sintomatología. Y generalmente, bueno, pues a veces viene acompañada ya porque el médico ya se lo ha recetado y a veces nosotros le recomendamos que se lo tome porque no tiene ninguna contraindicación tampoco. Y no sé si lo has comentado, pero generalmente, o sea, también hay que tener en cuenta que hay que ordenar, ¿no? Si hay una hipertonía, primero estiramos y primero movilizamos y normalizamos las tensiones y luego, de nuevo, estabilizamos y hacemos trabajo de tonicidad, ¿vale? Entonces, generalmente piramidal, obturador interno, si están muy tensos, también hacen que la musculatura del suelo pélvico esté totalmente desequilibrada, no esté trabajando correctamente, porque se inserta la musculatura profunda del músculo del suelo pélvico, se inserta en el mismo lugar que se insertan unos músculos de la cadera. Entonces, si están muy tensos, están como robándole energía o tensión a esa musculatura del suelo pélvico que no puede hacer su función correcta. Y entonces hay que reequilibrar esta región. Muy bien. Pues eso. Siguiente caso, ¿vale? Seguimos, siguiente caso. El paciente, duda de paciente, hombre, que tenía síntomas en la uretra y que empezó, lo llevaba un médico, especialista urólogo en dolor pélvico crónico, y le dijo que quizás le podría ir bien hacer fisioterapia de suelo pélvico. Entonces encontró en un centro, nosotros no es paciente de la consulta, empezó a hacer los ejercicios que le propuso el médico en casa y empezó a mejorar muchísimo con los ejercicios que le propuso el médico. Y además fue a un centro como con la intención de mejorar más, de acabar de mejorar su sintomatología, sobre todo en la región de la uretra, de la vejiga y de la uretra, y lo que se dio cuenta es que hizo una sesión y empezó a empeorar su sintomatología. Y esto es algo que como fisioterapeutas, cuando nos iniciamos en el trabajo del dolor pélvico crónico, del trabajo del dolor,
pues nos sorprendía un montón, ¿no? Porque empezábamos a mirar al paciente y con técnicas como más mecanicistas veíamos que empeoraba muchísimo, hasta que fuimos conociendo muchísimo más lo que es la situación de la cronicidad. Cuando hay un paciente que ya tiene un dolor que se ha mantenido durante el tiempo, las sensaciones están mucho más magnificadas, o sea, a un estímulo que a una persona sería una caricia, ¿vale? Para ese paciente es como si le estuvieran clavando una aguja, ¿vale? Entonces, tenemos que normalizar esa sensibilidad. Entonces, es muy importante que cualquier sanitario que se dedique, a cualquier fisioterapeuta que se dedique a todo el trabajo del dolor pélvico crónico, tiene que adaptarse a las presiones que ese paciente puede tolerar en ese momento. Y esta es un poco la clave. La clave del tratamiento muchas veces no es la técnica más vistosa muchas veces, sino poder entender y poder saber, y el paciente además siempre le decimos, cualquier estímulo que te sea molesto, o sea, no tienes que aguantar nada de dolor, al contrario, tienes que notar que yo cuando te hago una pequeña presión o un estiramiento, tu tejido se va soltando, soltando y vas notando que cada vez estás mejor. Si estás peor, me lo tienes que decir, ¿vale? Entonces, quizás pasó alguna cosa así, que al hacer algún tacto anal, cuando todavía el tejido no estaba preparado como para recibir un tacto, pues se puso más violento, se puso en espasmo, volvió a generar una vasoconstricción y otra vez como un círculo vicioso que se puede deshacer, de nuevo. Entonces la recomendación para este paciente es que siga haciendo los ejercicios que sí que le estaban haciendo bien, ¿vale? Y que entonces volvamos a mirar a ver si la velocidad y la presión no eran las adecuadas para poderlo tratar, pero sí que creo que vale la pena que se valore por un fisioterapeuta experto. ¿No Sí, te parece? pero sobre todo intentar evitar el estar en una situación de miedo, que es muy fácil de decir desde nuestra posición, ¿eh? Pero cuando sentimos un dolor que nos preocupa mucho porque nos ha costado mucho que alguien nos dé por fin un diagnóstico. Y por fin hay alguien que le pone nombre después de haber estado pasando por un periplo de sanitarios que no nos miraban con cara de no sé qué es lo que le pasa, si está todo bien, y me dice igualmente que tiene dolor. Que es una situación en la que se han encontrado muchos de los pacientes que atendemos. Cuando ha ocurrido esto y uno ha empezado a sentirse un poquito mejor, una intervención que implique un empeoramiento puede desencadenar una ansiedad en el paciente que haga que aún sea peor todavía la situación y la sintomatología de dolor. Entonces, es importante ir a la calma y comprender que va a volver a estar bien, o sea, no solo va a volver a estar tan bien como estuvo cuando empezó los ejercicios, sino que va a estar del todo bien, ¿de acuerdo? Y que, bueno, que ahora un poquito de paciencia porque se nos ha detenido, ha habido un paréntesis en nuestras actividades laborales y muchas cosas saludables que estábamos haciendo, pero después de esto va a volver a sentir una evidente mejora. Y se resolverá porque a lo mejor no hará falta que esté viniendo siempre a Barcelona, porque este es un paciente de Tarragona en concreto, no hará falta que venga necesariamente a Barcelona porque nos podremos poner en contacto con algún fisioterapeuta de ahí de la zona y coordinarnos para que sea lo mínimo posible que tenga que estar desplazándose a Barcelona. Y quizás también pues añadir alguna meditación o algún trabajo que también está proponiendo Inés, creo que ha hecho un trabajo con mindfulness para poder quitar ese susto, ¿no? O ese miedo o esa alerta. También hay técnicas desde la psicología, que tanto Inés como Rebeca son psicólogas del equipo también, pues que pueden ayudarte a mejorar también la sintomatología. Muy bien. El siguiente caso es el de una paciente que tiene dolor a nivel de vejiga y de uretra, que este dolor se produce coincidiendo con que estuvo en una temporada con infecciones de orina de repetición. Exacto. Y en principio ya no tiene las infecciones, pero cuando tiene relaciones sexuales se agrava mucho esa sintomatología que había vivido y tiene una sensación desagradable de deseo miccional también. El momento
sexuales. El dolor es predominante en el lado izquierdo y a nivel, a nivel posterior, a nivel de recto, de colon. La pregunta era más larga, pero se nos cortó justo cuando seguía explicando, cuando seguía describiendo el caso. La cuestión es que, por un lado, el diagnóstico, la detección y, o sea, determinar si una persona tiene bacterias o no, o si tiene infección o no de orina, no es tan fácil como nos gustaría creer, ¿de acuerdo? Como nos gustaría pensar. Hay ocasiones en las que en los repliegues del urotelio, de la mucosa que hay en la cara interna de la vejiga, o sea, se ve que puede haber algún pequeño, como si una pequeña aldea resistente al invasor, algún pequeño residuo de bacterias que están a veces en estado latente, y que a la que le bajan las defensas, por el motivo que sea esa persona, aprovechan para reproducirse y empezar a generar más hijos y entonces, desgraciadamente, lesionar el urotelio, ¿de acuerdo? A veces es muy pequeña esa presencia de bacterias y no se puede considerar por un análisis que esa persona tenga aún una infección. O a veces ocurre que hay sintomatología y ya hay nada de infección. Entonces, para asegurarnos de que limpiamos del todo ese urotelio, toda esa mucosa del tracto inferior, de posibles esteriquias que pudieran estar resistiendo en algún pequeño repliegue, un consejo que le damos a esta persona es que puede tomar Manosar. Manosar es un producto, un preparado de Demanosa. La Demanosa es un glúcido, en realidad, que las personas que lo pueden tomar, hasta los diabéticos, ¿de acuerdo? O sea, lo tomamos las personas, las señoras embarazadas, las señoras que están dando el pecho, los señores mayores, jóvenes, los niños. Podemos tomar este producto sin peligro. Y consiste en, por vía oral, tomarse esas bolitas del producto y resulta que nuestro organismo lo evacúa a través del tracto urinario, esa glucosa. O sea, no lo defecamos, lo orinamos. La Demanosa la orinamos. Y lo que ocurre es que esos glúcidos son irresistibles para las bacterias que están a lo mejor en nuestro tracto urinario inferior. Entonces, cuando una Escherichia coli que está agarrada a nuestro urotelio ve una molécula de Demanosa en la orina, se suelta de nuestro urotelio para acogerse a la molécula de Demanosa. Y entonces, en la siguiente micción, evacuamos esa Demanosa con esas bacterias que se han agarrado a ellas. Y es una forma de hacer una limpieza para, por si acaso, hubiera algún pequeñito residuo de infección. Por otro lado, lo que puede hacer esta persona es mejorar el estado de sus mucosas, porque si las mucosas están bien hidratadas y bien nutridas, bien vascularizadas, tenemos muchas más defensas para todas esas infecciones de bacterias. Tenemos mucha más capacidad de aniquilar a esas bacterias. Entonces, por ejemplo, podríamos aconsejar la toma de oliovita a una persona en la que se sospeche que la mucosa no está en su mejor momento, sea por circunstancias hormonales, por ejemplo, en el posparto, en la menopausia o cuando estamos más mayores con los tejidos un poquito más deshidratados. ¿De acuerdo? O hemos pasado un periodo de inflamaciones, sea digestivas, ¿vale? Es un producto que le podría ayudar a las mucosas. Cuando estamos con un dolor, es interesante, o sea, cuando sentimos un dolor a nivel perineal y ese dolor se agrava realizando relaciones sexuales, por ejemplo, en este caso, teniendo relaciones sexuales coitales, se agrava claramente el dolor. Es aconsejable
de tener las relaciones sexuales coitales, o sea, la forma de vivencia de la sexualidad que provoque más dolor, y adaptar la sexualidad a lo que sí se puede hacer para disfrutar sin provocar dolor. ¿De acuerdo? Es importante para no ir agravando y sensibilizando más, ir haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Porque a más dolor, más susto tiene esa persona, y a más susto, más tensión. Y a más tensión, peor irrigación de esos tejidos y más sensibilización. ¿De acuerdo? Son procesos complejos, pero Son procesos complejos vale y la pena una temporadita. no, que yo decía que son Sí, procesos complejos y por eso se tienen que atender desde muchos factores, ¿no? Desde lo que explicabas de tener una buena mucosa hidratada, a luego descondicionar ese susto que se ha dado ese tejido, mejorar lo que es la ingesta, o sea, que el intestino no esté muy inflamado, o sea, que también a nivel de nutrición también tener unas buenas pautas alimenticias. Y entonces, cuando lo abordas desde todos estos puntos, es cuando realmente la mejora es mucho más evidente que cuando solo haces una de las cosas. Eso es lo que hemos visto nosotros en nuestra práctica clínica. Sí, se me ha oído. Ahora se me ha congelado a Laia. Laia no sé por qué, no la oigo. ¿Me oyes? Vale. Ahora yo. ¿No? Laia, ¿se te oye? No. Vale, sí que me oís, pero Laia, no sé si se os ha congelado a Laia también. Bueno, pues un poquito con este caso lo que queríamos comentar es eso, es que teníamos que trabajar un poco sobre esas infecciones recurrentes que han generado... Uy, a ver qué pasa, hay un micro que creo que está abierto. ¿Puede ser? A ver, perdone. Aquí. Ahora creo que Laia se ha ido, pero ahora se volverá a conectar en breve. Creo que se le ha ido la conexión. ¿Hola? Desconectado, perdón. No sé. Vale. Sí, a ver Hola. dónde estás tú. Te busco. Te busco. No sé dónde estás. Una pregunta antes de buscar a Laia. ¿Me podrías repetir el nombre de lo que debemos tomar, Hola. no? Sí, que si queréis os lo apuntaremos nosotros. La D-manosa es lo que ha comentado Laia. Manosa. D-manosa se llama y hay un producto que se llama Manosar que lleva las cantidades adecuadas para poder reducir, o sea, para poder prevenir esas infecciones recurrentes, para ayudar a eliminar cualquier bacteria que pueda estar ahí escondida, como decía Laia, y poder eliminarla a través de la orina. Gracias. Luego, hemos comentado también que para las mucosas, uno de los productos que nosotros utilizamos, que son omegas y vitamina A, que es para restablecer el estado de las mucosas, es el Oliovita. Entonces, la combinación también del Manosar y el Oliovita. Y luego otra de las cosas que no le ha dado tiempo a comentar también es tener una buena flora bacteriana. Si se ha abusado mucho de antibióticos, también se puede utilizar algún tipo de probiótico vaginal. Hay muchísimas casas, pero el Muvagin, por ejemplo, que es uno de los que los médicos también recetan, entonces que también se pueda utilizar 3 veces a la semana, por ejemplo, pues para restablecer un poco la flora bacteriana. ¿Sí? ¿Se ha oído bien? Vale. A ver si recupero a Laia. Perdónate. Aquí. Hola. La he recuperado. Perdona, ¿dónde lo podemos Hola. adquirir? En la farmacia. Generalmente en la farmacia todos estos productos son de farmacia. Sí, ¿se ha oído bien? Sí, se puede comprar también online. Sí, farmacias online también Hola. normalmente tienen ¿Me mejores. oye? Sí. Ahora sí. Vale. Sí, lo que quería decir es, el producto este, no tenemos acciones, que quede claro. No, o sea, cuando nosotras os aconsejemos algún producto, sea en la consulta o sea en las redes sociales, sea donde sea, es porque es un producto que estamos habituadas a utilizar porque vemos que funciona, pero no tenemos ningún tipo de conflicto de interés, ¿de acuerdo? Por otro lado, decir que este producto es muy interesante en las personas que han sufrido infecciones de orina recidivantes. Por ejemplo, hay muchas mujeres que cada vez que tienen relaciones sexuales, otra vez se inicia una nueva infección. Entonces,
lo que tenemos que hacer es atender cuál es la causa de esa infección, por supuesto, pero paralelamente, mientras se va buscando cuál es la causa de esa vulnerabilidad, mientras tanto, vale la pena utilizar este producto y lo que hacen es, antes de tener la relación, se toman un sobrecito de Manosar y luego, antes de ir a dormir, otro sobrecito. El Manosar lo que se hace es tomarlo por las noches, antes de ir a dormir. Pero si alguna vez la persona que ya conoce muy bien los síntomas de la infección intuye que se está generando una infección cuando aún es muy, muy, muy leve la sintomatología, pues puede en ese momento tomarse el Manosar y además tomar mucha, mucha agua, hidratarse mucho para tener que ir al baño muchas veces y dificultar a las Escherichias, que son las bacterias más comunes en las infecciones de orina, pues dificultarles hacer una proliferación. Sí, sí. Y en estos casos también que Para suele la cistitis también serviría, perdona, sin caso de cistitis. en caso de cistitis, sí, es una infección de orina, una cistitis. Sí, sí. Cistitis bacteriana, o sea, tú cuando te tomas cuando tienes una infección tienes que tratarte con el tratamiento que te dé el médico, ¿vale? Porque si hay una cistitis, o sea, no se trata para infecciones bacterianas o que realmente te hayan hecho un cultivo y te digan. Entonces, el problema es que muchas veces al haber utilizado muchos antibióticos empiezas a desequilibrar todo el sistema de tu propia flora bacteriana. Entonces, esto lo puedes hacer cuando ya te has tratado con lo que te haya dado el médico. Después puedes empezar a tomarte el Manosar, pues 2, 3 meses seguido, ¿vale? Durante 1 al día, hasta que ya vas viendo que las infecciones se van espaciando y no vas teniendo infecciones. Y entonces, normalmente las pautas las vas espaciando a, como decía Laia, si realmente intuyes que cada vez que tienes relaciones sexuales se te vuelve a activar, pues entonces puedes hacer el uso como comentaba Laia. Sintomático. Sintomático, exacto. Pero si hay una infección, debería tratarse con antibióticos. Sí, una infección puntual que todos podemos tener en un momento u otro de la vida o unas cuantas veces en la vida, pero digamos aisladas, eso se va a tratar pues como nos diga, claro, el médico de cabecera al que vayamos. Estamos hablando de casos distintos, estamos hablando de un problema de infecciones de repetición. Y muchas veces las infecciones de orina de repetición se dan porque los tejidos, las mucosas del tracto urinario inferior, de la zona de la uretra, de la vagina, no están en buen estado, ¿de acuerdo? Porque no hay una buena irrigación, un buen trofismo de todos esos tejidos que pueda ayudar a nuestro sistema inmunológico a trabajar adecuadamente. Porque convivir con bacterias, convivimos constantemente, con bacterias que nos hacen daño, con bacterias que nos hacen bien y con bacterias que no nos hacen ni fu ni fa. ¿De acuerdo? Con eso convivimos siempre. Entonces lo que tenemos que hacer es tener bien el sistema inmunológico para que no nos venzan las bacterias que nos hacen daño. ¿De acuerdo? Y hay ocasiones en las que el estado de nuestro organismo no facilita que el sistema inmunológico pueda hacer bien su trabajo. Y entonces ahí tenemos mucho trabajo. Los fisioterapeutas del suelo pélvico hacemos mucho trabajo para romper esos círculos viciosos de infecciones de repetición. El Manosar es una ayuda, digamos, como una complementación que es una grandísima ayuda, pero lo que hacemos es generar cambios en el tejido para romper con esas dinámicas. Muy bien, pues este caso yo creo que pasaríamos al siguiente caso, ¿no? El siguiente caso es una mujer embarazada de 35-37 semanas que tiene dolor en las relaciones sexuales y también realizándose el masaje perineal. ¿Vale? Entonces ella pregunta que cómo puede, o sea, que tiene una contractura perineal seguramente en la musculatura y que puede hacer para destensarlo aparte de los masajes perineales. ¿Vale? Entonces, perdonad, que habían 2 preguntas que las hemos juntado en una duda. Disculpadme. Primero, una embarazada de 35-37 semanas que tenía dolor en las relaciones sexuales y se notaba la región como muy inflamada, muy congestionada, que llamamos nosotros, como muy tensa. Y luego otra paciente que hemos juntado en esta misma duda,
que decía que aparte del masaje perineal, ¿qué podía hacer ella durante su embarazo? Porque también le había dicho el médico que tenía una contractura en el perineo. ¿Vale? Entonces, Y habían probado de hacer el masaje perineal y les había hecho mucho daño sí. a ambas. Sí, una comentaba que le había molestado al hacer el masaje perineal y la otra comentaba que le dolían las relaciones sexuales también. Entonces, hemos juntado un poquito estos dos casos en una misma duda. ¿Vale? Entonces, en este caso, vale, vamos a mirar aquí, espera, que yo tengo todos mis apuntes aquí. Vale, entonces, en este caso, recomendamos, como ha dicho Laia anteriormente, en el tema de la relación sexual, siempre Sí. Debería evitarse todo lo que sería el coito doloroso. ¿Vale? Durante el embarazo, la relación sexual está permitida hasta el final, siempre y cuando la mujer tenga placer y no tenga dolor. ¿Vale? Entonces, deberíamos evitar el coito doloroso y podemos hacer en el domicilio algunas técnicas que nos ayuden a normalizar las tensiones. ¿Vale? Entonces, como no sois expertas en técnicas de fisioterapia, está claro, el masaje perineal es muy sencillo de hacer. Normalmente hacemos una sesión en la consulta y luego la mujer lo hace en su domicilio, ¿vale? Pero no se trata de hacer un masaje perineal o unos estiramientos dolorosos, ni mucho menos. Entonces, lo que proponemos en un inicio es trabajar la conciencia de la zona perineal, por ejemplo, poniéndote una toallita enrollada, y que es algo que también vamos a hacer un vídeo, en relación a esta duda vamos a hacer un vídeo para comentaros algunos ejercicios, pero para que vayáis haciendo, coger una toallita enrolladita y colocarla en la zona del periné, ¿vale? Y sentaros encima de esta zona perineal y hacer un pequeño balanceo con tu pelvis, como masajeándote la zona vulvar con ropa. Tú te pones la toalla y vas haciéndote un masajito mientras estás moviendo tu pelvis. Esto ya te va a ayudar a mejorar el estado de las tensiones. ¿Vale? Luego retiras la toallita, te sientas en la silla, verás que tendrás muy claro dónde están tus isquiones, los dos huesos donde apoyamos el culete cuando estamos sentados en la silla, y ahí puedes hacer algunas prácticas de contraer un poquito el músculo para luego soltarlo. ¿Vale? O sea, para tomar conciencia de la relajación de la musculatura, tenemos que ponerla un poquito en tensión. Es una de las técnicas que utilizamos de cómo voy a relajar si no sé si está tenso o no está tenso, ¿no? Entonces, intentamos tomar conciencia de un poquito de contracción y luego soltamos la musculatura. Y lo podemos hacer, pues, 10 veces, por ejemplo. Contraer un poquito y soltar, ¿vale? Otro de los ejercicios que os proponemos es que con esa misma toallita, colocarla ya no en la zona perineal, sino en la zona de los isquiones. Coger una toalla y colocarla por debajo del culete, pero en la zona donde apoyamos la pelvis en la silla. Y ahí, con esa toalla o un saquito de arena, si tenéis, un saquito de huesos, ¿vale? Vamos haciendo un masaje encima de uno de los isquiones, en uno de los dos lados. Y vas haciéndote masaje, masaje, masaje en esta zona de los isquiones, y al cabo de 2 o 3 minutitos de hacerte masaje, retiras el saquito y tomas conciencia de cómo se ha relajado uno de los dos lados también. Y luego trabajas desde el otro lado. Porque recordad que la musculatura perineal, pues claro, se inserta y va desde los isquiones hasta la zona del pubis, ¿vale? Entonces, si vamos trabajando, aflojando desde fuera, las estructuras internas también se van relajando, aunque estemos trabajando desde externamente. Luego, en un momento de calma, después de una ducha, un momento que tú te sientas con ganas de hacer algún trabajo ya más vulvar, lo que os proponemos es hacer pequeñas presiones en la zona externa, ¿vale? En la zona entre vagina y ano, que se llama núcleo fibroso central, pues hacer una pequeña presión en esa zona perineal, en esa zona del núcleo fibroso central, generando la presión en esta zona, y mantenerla 15, 20 segundos, y vas a ir notando que si mantienes la presión sin dolor, vas a notar que tu tejido se va a ir soltando, soltando, soltando a medida que vas presionando. Y puedes hacer lo mismo en todo lo que es la región vulvar, ¿vale? Justo al lado de los huesitos, de la rama isquiopubiana que se llama, que va desde el pubis hasta el isquión, haciendo esas presiones externas, no te vas a hacer daño, ningún daño, y
no te vas a sentir que a lo mejor introduciendo el dedo lo estás haciendo de una forma más rápida y por eso te está generando dolor, ¿vale? Entonces empezaría desde externo. Primero con las toallas y luego con la parte externa con presiones. Y repetirlo cada día. Lo ideal es desde la semana 35 hasta la semana 40 ir haciendo todas estas técnicas más de masaje perineal para ayudar a normalizar la tensión. No queremos ni que el músculo esté totalmente relajado, porque es bueno que tenga cierta tensión, ¿vale? Ni tenemos que tener una musculatura o un tejido contraído y muy tenso, ¿vale? Y ahí es donde lo que podemos ir haciendo como embarazada. Y la verdad es que hemos tenido bastantes llamadas de mujeres embarazadas porque, claro, la situación que estamos viviendo, en situación de que justo están en el momento de parir, pues si se hace también alguna técnica de relajación o de respiraciones, pues también seguro que también les puede hacer bien alguna meditación y alguna clase de ejercicio pélvico, de estructura pélvica, ¿no? Que en los ejercicios también comentamos que mover la pelvis también ayuda a normalizar las tensiones de dentro, de los tejidos internos. Y es que cuando estamos embarazadas, el contenido que hay en el abdomen y en la pelvis, ese contenido tan grande, digamos que hace que, digamos, en esa circunstancia se produce una dificultad para que se produzca el retorno de los líquidos de las extremidades inferiores. O sea, es mucho más fácil que se nos hinchen las piernas cuando estamos embarazadas y que haya pues varices y que haya, igual que haya varices en las piernas, pues que haya hemorroides a nivel anal o que haya varices vulvares también, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante hacer ejercicios descongestivos para reducir esa sensación de inflamación vulvar que tiene el paciente. Y estos ejercicios son, por ejemplo, sobre todo ejercicios en posición de 4 patas, pues en cuadrupedia, en que la pancita, digamos que se ve atraída por el suelo. Y no, ¿se me oye bien o no? Sí, sí. ¿Hola? Sí, vale. La barriga se ve, digamos, atraída hacia el suelo cuando estamos en 4 patas y desaparece toda la presión sobre la pelvis. Es la oportunidad para todos los líquidos de retorno de poder hacer un buen vaciado. Hay ejercicios de este tipo en los vídeos que estamos compartiendo para las embarazadas, de gimnasia maternal, ejercicios descongestivos. Ejercicios no solo en 4 patas, en posición como de Mahoma, que se llama, o sea, de rodillas en el suelo con los antebrazos en el suelo, o sea que digamos que el culo queda más alto que el tórax. Y en esa posición hacer movimientos circulares con la pelvis o movilizar la pelvis a un lado al otro ayudan a mejorar la descongestión. Son cosas simples que pueden mejorar muchísimo la sensación de la paciente. Y la paciente hablaba de que le dolía tener relaciones sexuales. De nuevo, aconsejamos que si el coito está siendo doloroso, es mejor evitar el coito. Aconsejamos no forzar la máquina provocando dolor. Aconsejamos sí tener vida sexual activa, sí disfrutar de la sexualidad y a poder llegar incluso al orgasmo, porque el orgasmo tiene un efecto descongestivo muy interesante a nivel perineal, ¿de acuerdo? Pero el consejo es mejor con estimulación externa a poder ser. Justo si tienes un poquito de tensión perineal, no hace falta estar propiciando la sensación de dolor, ¿de acuerdo? Y el masaje perineal, a veces, cuando, como se dice siempre en internet, o se dice mucho que es mejor que te lo haga otra persona, ¿de acuerdo? Es mejor que te lo haga otra persona si tiene mucho tacto, mucha capacidad de adaptación y empatía. Pero si no tiene esa sensibilidad ni el entrenamiento, que es lo que hacemos normalmente en consulta, enseñamos a las parejas a hacer bien ese masaje, quizá va a ser mejor que te lo hagas tú a ti misma. Si tu pareja no sabe hacerlo suficientemente suave como para que no te moleste, no te preocupes, puedes probar de hacer tú, aunque te parezca muy poquita tensión. Piensa que el objetivo del masaje perineal no es
elastificar el periné para conseguir un periné súper elástico, extraordinariamente elástico. No, el objetivo del masaje perineal es conseguir que el periné no tenga contracturas y no tenga edema, que llegue en unas óptimas condiciones al día del parto. Listo, un periné normal puede parir, ¿de acuerdo? Así que no hace falta hacerle grandísimas cosas, simplemente darle estímulos suaves y agradables que ayuden a destensar, no cosas que te provoquen dolor. Totalmente, sí. Muy bien. Pues esto es, bueno, ha habido algún comentario de alguna persona que nos comenta que es verdad, que todos los temas son muy heterogéneos y le doy totalmente la razón, tal como ha comentado Inés, pero como decía Inés Ramírez también, es que es nuestra primera experiencia y no sabíamos hasta qué punto habrían dudas y entonces por eso hemos pensado en hacer este directo abriendo a todos los temas de suelo pélvico, pero está claro que para la próxima vez iremos focalizando sobre temas más concretos para poder ir, bueno, pues es eso, hay un hombre, pues dice, bueno, todo el tema embarazadas y así, pues no le interesa tanto, claro. Muy bien, entonces, el siguiente caso es una paciente de RAP que está viniendo semanalmente y que ha debido interrumpir debido al cierre del centro. Ella presenta una disfunción sexual, un vaginismo, desde siempre, y entonces nos pregunta qué puede hacer en casa para no perder lo que ya ha ganado con nuestro tratamiento, para que esté estable, ¿no? Para que no sienta que va para atrás, bueno, qué puede hacer en el domicilio. Entonces, bueno, yo he contestado al anterior, como vamos hablando Laia y yo, empiezo yo si quieres. Nosotros, a la paciente lo que le recomendaría es que se mantenga estable, ya es un súper logro. Entonces, una de las recomendaciones es que siguiera los audios de Rebeca, que está dando de meditación, y los audios que ha recomendado Inés de mindfulness. Entonces, con estos audios le permitirá que en ese momento de tranquilidad y de respiración, todos sus tejidos y todo su sistema nervioso autonómico se reequilibre, ¿vale? Y no esté el sistema nervioso simpático más activo y sobre todo ahora con esta crisis que estamos viviendo, estamos todos con ese sistema nervioso un poquito más activo. Entonces, estamos todos un poco en alerta, con los pelos de punta, ¿vale? Entonces, igual que como hemos comentado con el masaje perineal, ¿vale? Podría hacer exactamente las mismas técnicas con las toallas colocadas en la región vulvar, las mismas técnicas con la toalla, a pesar de no estar embarazada, ¿eh? Son técnicas que ayudan a normalizar las tensiones de la región perineal. Pero además podría coger un poquito de aceite y de forma individual, ella sola, pues empezar a colocarse aceite en todo lo que es la zona vulvar, ¿vale? La zona perineal, y me comentaba que también qué podía hacer su pareja también para poder ayudarla, ¿no? Entonces, en esa comunicación que tiene que haber súper importante de que no haya dolor y de que no sea nada molesto, ¿vale? Pensábamos que para tocar la zona vulvar y la zona perineal es mejor que lo hagas tú sola y que con la pareja pudieras hacerte un masaje desde los pies hasta la cabeza sin tocar ninguna región perineal, ninguna región de cerca de la vagina, ¿vale? Entonces, es lo que se llama un masaje psicosensorial. Un masaje en lo que buscamos es que en plena desnudez, ¿vale? Asegurándonos de que la habitación esté con la temperatura adecuada para no pasar ni frío ni calor, ¿vale? Con un ambiente adecuado, cogiendo un aceite de almendras, un aceite vegetal con bastante aceite, realizar un masaje de forma suave, ¿vale? Desde las extremidades inferiores y lento, procurando que sea súper agradable para la persona que lo está recibiendo y que la persona que lo está recibiendo, la paciente, esté en situación como de mindfulness y de meditación, intentando llegar a ese estado un poco hipnótico de embriaguez cerebral que le ayude a bajar todo ese sistema nervioso y que los músculos realmente se relajen. Y esto es una técnica que funciona muy, muy bien y que podría hacer con la pareja y que podría mantener y estabilizar el tratamiento. Perdonad un segundo, son las 8. Si os parece bien, aplaudimos un poquito a todos esos sanitarios con el corazón.
Aplaudir. Sí, sí, yo mira, no me he dado ni cuenta. Agradecidos infinitos de lo que están haciendo por todos nosotros. Pues la verdad es que sí. Están pasando una situación, madre mía. Cuando vamos hablando con alguno de ellos, nos ponen a todos los pelos de punta. Hoy no estamos en el balcón aplaudiendo, pero bueno, desde el corazón sí. Exacto. Pues eso, entonces tanto el masaje como de las toallas como los audios en relación a la meditación y el mindfulness, y una sola, de una forma muy amorosa y sabiendo sus propios límites, ver cómo con un aceitito externamente puede ir tocando la zona externa de la vulva, la entradita de la vagina, y si ella lo considera, de forma muy lenta y muy cuidadosa, con un lubricante hidrosoluble puede poquito a poco ir introduciendo el dedo dentro de la vagina. Y eso es lo que yo le propondría de tratamiento para ir haciendo en casa. Que él ve que no quiere introducir el dedo porque le genera mucha alteración, pues entonces que vaya haciendo las técnicas más externas y el masaje más psicosensorial con su pareja. ¿Sí? Muy bien. Hay dos casos del mismo tema. Son chicas que a raíz de estar haciendo en casa yoga estos días, bueno, les ha llamado mucho la atención el hecho de que al hacer según qué ejercicios de yoga sale aire de la vagina haciendo mucho ruido, como si fueran gases anales que hacen ruido, pero con aire que sale por la vagina. Y son chicas jóvenes a las que les preocupa mucho observar que es algo que no va a mejor, que va a peor. Les da muchísimo apuro, muchísima vergüenza, y me comentan que incluso se plantean el poder seguir con el yoga en el grupo que ellas hacían, si esto sigue así, porque no quieren volver al grupo haciendo ruidos como aires vaginales. Entonces, la explicación consiste en que, por un lado, el hecho de que haya aires vaginales cuando estás haciendo yoga no quiere decir que lo estés haciendo mal, ¿de acuerdo? Eso, punto uno. En todo caso, quizás sea más bien al contrario, quizás es que lo estés haciendo tan bien que hay muchos ejercicios de yoga que tienen un efecto hipopresivo, ¿de acuerdo? Y al levantarse las vísceras, al alzarse las vísceras de dentro del abdomen, hay un efecto de succión por parte de la vagina, ¿de acuerdo? El fondo de la vagina se levanta, se desplaza en sentido craneal un poquito y entonces como una jeringa, cuando levantamos el émbolo de una jeringa, entra aire en la jeringa, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, ¿por qué eso le pasa a unas chicas y a otras no? A veces es porque haces muy bien ejercicios con un efecto muy entrar en el, es algo que en las relaciones sexuales, cuando un lado, la otra pierna para el otro, en esas circunstancias no es extraño que entre aire en la vagina. Es más fácil que ocurra pues cuando los músculos del suelo pélvico están un poco flojitos y en vez de haber un conducto vaginal estrecho, tenemos un conducto un poquito más ancho. Por ejemplo, después de haber parido, es fácil que esto ocurra, que más que un conducto vaginal tenemos una pequeña cavidad vaginal, el hiato urogenital está demasiado ancho, entonces es más fácil que entre aire y que entre una cantidad de aire que a la hora de salir haga ruido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, que no cunda el pánico, paciencia, entrenemos esos ejercicios de suelo pélvico de los que antes hablaba Stephanie, hagamos series de forma constante, 3 series al día de ejercicios con la musculatura del suelo pélvico, los famosos Kegels, ¿de acuerdo? Bien hechos, respetando tiempos de trabajo y tiempos de reposo, y así se irá cerrando ese hiato urogenital, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que no tenga la sensación de que le está ocurriendo algo verdaderamente malo. Es un conflicto más social que de salud. Pero sí que es un indicador de que hay algo que está mejorable en esa vagina. Simplemente entrenar suelo pélvico
va a hacer que sea suficiente para dejar de hacer esos aires vaginales. Sí, a veces es uno de los primeros síntomas, incluso antes de tener cualquier disfunción más grave, vas notando como un poquito más flojito, un poquito más de aire vaginal. Hay mujeres que nos comentan que, ahora porque no es verano, ¿no?, que al meterse en las piscinas y al nadar se introduce agua en la vagina y luego al salir de la piscina va notando ese agua que sale. Ese tipo de síntomas, entrenando bien la musculatura, podemos conseguir que ese conducto vaginal pues esté pared con pared, esté bien cerradito, porque sí que es verdad que se asocia a más, o sea, si acabas teniendo la vagina más abierta, pues puedes tener más probabilidades a que a la larga puedas tener más disfunción, más descenso de órganos, y lo que no queremos es que se produzca ese descenso, con lo que hay que ponerle manos a la obra y entrenar esa musculatura para evitarlo. Muy bien. Voy a contestar a una duda que iba dirigida a mí. Me saltó una pregunta, porque como iba dirigida a mí, aunque como me toca a mí ahora responder, ¿vale? Que me preguntaba que después de haber hecho las clases online en el grupo que yo he propuesto, una de las clases de gimnasia abdominal hipopresiva y de entrenamiento, a esta persona le empezó a generar alguna molestia en el abdomen, ¿vale? Y si son ejercicios para mejorar, no deberían generar molestia. Entonces, creo, tampoco he visto cómo los ejecutabas, ¿no?, pero que la próxima, digamos, sesión que tú hicieras de ejercicios, lo que yo te recomendaría es que al hacer la hipopresiva, ¿vale?, te pusieras estirada boca arriba, ¿vale? No hacer posturas a lo mejor un poquito más complejas, hacerla boca arriba y dedicarle mucha intención de succión, de intentar generar lo que llamamos una aspiración diafragmática. Al hacer la gimnasia abdominal hipopresiva, ¿vale?, es muy importante la postura, es muy importante activar el tono muscular del tejido, pero primero hay que saber hacer bien la técnica de succión. Entonces, dedicarle, y además ponía que tú ya habías hecho hipopresivas en algún momento. Entonces, seguramente es o que a nivel postural no estabas del todo bien alineada y a lo mejor eso te ha generado un poquito de tensión, o que la succión has querido hacer con mucha intensidad, entonces reduce un poquito esa intensidad de succión al hacer la hipopresiva. Pero no debería generar molestia en el abdomen, ¿vale? Porque como en la pregunta también comentabas que al hacer la hipopresiva y generar tensión con el abdomen, luego me molestaba. En principio, cuando hacemos una hipopresiva no hacemos tensión con el abdomen. Nos ponemos en una postura, ¿vale? Cogemos aire, al soltar el aire se activa un poquito la musculatura abdominal, porque de forma fisiológica se activa, y luego genera la succión en la postura. Y mantengo, y luego respiro, ¿vale? Y mantengo la postura. Y se repite varias veces. Y luego también añadimos en esas clases ejercicios de conciencia de la faja abdominal. Entonces, que no sea a lo mejor que al hacer los ejercicios que le llamamos de la cremallera, de activar la musculatura como si cerraras la cremallera de un pantalón, impliques demasiado los músculos abdominales que generan mucha presión hacia abajo, en vez de generar la presión dirigida hacia arriba, ¿vale? Entonces, seguramente debe haber ahí un tema de descoordinación. Entonces, yo te propondría estirar la boca arriba, hacer las hipopresivas solas y mirar a ver si luego te molesta, y luego haces la clase entera procurando bajar la intensidad cuando haces el ejercicio de la cremallera, procurando notar cómo contraes la musculatura del suelo pélvico, activas el abdomen y sientes cómo las presiones van de abajo hacia arriba, o como si quisieras cerrar un corsé desde el suelo pélvico hacia arriba, ¿vale? Y en ningún momento que se abombe la barriga hacia afuera y empuje las presiones hacia abajo, ¿vale? A ver si de esta forma. Entonces, si se mantuvieran las molestias, ahí sí que te diría que valdría la pena, o yo te podría proponer una sesión online, entonces yo te puedo ver cómo haces el ejercicio y a lo mejor corregirlo, ¿vale? O si no, en el momento que se pueda, pues realizar una valoración de cómo se realiza. ¿Sí? No sé si hay alguna cosa porque que no haya quedado clara o algo, pues que me lo puede comentar. Sí, es que muchas veces hay muchos lugares donde se nos aconseja realizar los hipopresivos combinándolos con contracción voluntaria del suelo pélvico y del abdomen. O sea, hacer las posturas hipopresivas
pero con una contracción voluntaria, tensando voluntariamente esos músculos. Es de trabajar. En realidad, para hacer hipopresivos no hace falta succión, ya se está poniendo en marcha la acción tónica de la musculatura profunda del suelo pélvico y del abdomen. Otro caso que teníamos, que juraría que es el último, es el de una mujer que está en posparto, bueno, un posparto de 7 meses y medio, que tenía que empezar la rehabilitación, aún no la ha empezado, y quiere mejorar su musculatura abdominal y perineal. El problema es que tiene dolor a nivel de abdomen. Tiene un pequeño cistocele, grado 1, y poquísima capacidad contráctil del suelo pélvico. Entonces, a veces este dolor del abdomen podría tener que ver con alguna lesión que se haya producido en las maniobras de ayuda en el parto. A veces, o sea, no solo se quedan con dolor abdominal las mujeres que han parido por cesárea. Hay muchas mujeres que describen dolor abdominal cuando se ha aplicado un Christeller. No sé si todos sabéis, pero el Christeller es una maniobra que a veces hace la comadrona de ayudar empujando con el antebrazo al bebé para salir cuando está habiendo dificultades. Y es una maniobra, pues quizá un poquito conflictiva en el sentido de que unos dicen que es muy agresiva, otros dicen que vale la pena hacerla en según qué circunstancias, pero de eso no va el tema. El tema va de que ese tipo de maniobras sí que a veces puede generar lesiones, esguinces o pequeñas roturas fibrilares a nivel de nuestro abdomen que puedan dejar fibrosis o alguna adherencia que provoque un dolorcillo que se prolongue a lo largo de los meses. Cuando haya acabado el confinamiento veremos si hace falta hacer algo de terapia manual o de Indiva para mejorar del todo esta molestia, ¿de acuerdo? Pero ahora, de momento, quizá si estás con ese dolor abdominal, no es el momento de tonificar y poner muy fuerte el abdomen. Quizá tiene más sentido que te hagas como automasajes, o sea, técnicas de autoinducción, que intentes calmar esa zona que está dolorida, intentes hacer que no haya algunas fibritas que estén intentando, digamos, proteger o rodear una zona de lesión, ¿de acuerdo? Puedes hacer trabajo con el suelo pélvico, aunque sea aparentemente muy infructuoso, el hecho de que tú estés conectando voluntariamente con tu suelo pélvico, dándole órdenes de contracción, mantenerla unos segundos y relajación. El hecho de que estés haciendo eso ya está implicando una activación de abdomen, porque el suelo pélvico, si lo estamos activando bien y con una respiración libre, sin hacer grandes bloqueos respiratorios, digamos, ¿vale? Si estás activando bien tu suelo pélvico y mantienes la respiración libre, se está, si te fijas, coactivando la parte más baja de tu abdomen. Y eso es correcto. Estarás entrenando suelo pélvico y abdomen. Y es algo así de simple que puede ya empezar a mejorar el estado general suficiente como para que no aumente el dolor al intentar hacer ejercicios de tonificación y de fortalecer el abdomen, aunque ya haga 7 meses, porque a veces pensamos que 7 meses y medio es muchísimo tiempo y que ya no estamos en posparto. Muchas veces se confunde la cuarentena con el posparto, y el posparto es mucho más largo que la cuarentena. ¿Ok? Estás en posparto y aún hay muchas cosas que tienen que acabarse de regular según qué tipo de parto hayas tenido. Sí, a lo ¿Vale? mejor está incluso lactando, es el primer año que estás lactando y hay una situación hormonal que hace que no pueda estar recuperada al 100% la mujer. O sea, nosotros siempre hablamos de posparto que muchas veces son más bien 2 años que 1 año. Y pasa es que, claro, la gente piensa que después de la cuarentena ya va a estar estupenda y es complicado porque son muchísimos cambios en todos los sistemas y hay cuerpos que pues, han sufrido un poquito más y necesitan más tiempo para acabar de volverse a adaptar. Sí. Muy Sí, bien. entonces las preguntas que ya nos habían formulado los pacientes son estas. Ahora podríamos resolver alguna pregunta si la hay. Sí, Yo veo que había una pregunta o un comentario de una persona que decía, ¿yo me puedo apuntar a las sesiones o puedo realizar sesiones online si nunca he hecho una valoración de suelo pélvico? Entonces,
le contestamos que sí, que creíamos que, dadas la situación ahora mismo, valía la pena probar y empezar a hacer alguno de los ejercicios, ¿vale? Pero que si notara que tiene cualquier molestia al realizarlos, claro, no nos ha explicado la disfunción que tiene, pero como hemos intentado enfocar los vídeos según patologías o según disfunción, pues si presenta algún dolor, que se vaya a los vídeos más de meditación, de Feldenkrais o de DPC, ¿no? Que pone DPC, que sería dolor pélvico crónico. Cualquier tipo de dolor tendrían que ir enfocados a estos vídeos. Y si tiene más una disfunción de suelo pélvico en cuanto a incontinencia o prolapso, pues que se vaya más a los vídeos de gimnasia hipopresiva y suelo pélvico o de mantenimiento, ¿vale? Y luego hemos hecho un grupo específico de hombres también, que ahí... entonces, al no saber cuál era la patología, pues sí, la recomendación es que lo vaya haciendo y que siempre, bueno, pues una consulta, un mail o incluso una visita online podríamos hacer, pero sin poder valorar y tocar desde la cámara. ¿Vale? Veo Sí. que aquí hay una pregunta que dice, mi hija lleva 1 año con cultivos, E. coli y luego Citobacter y no presenta síntomas. Esta pregunta creo que podría ser interesante que la formularas, Ángela, mañana. ¿Cómo? Sí, que la he contestado yo en privado, pero vale. acaba de comentarle si quieres, que mañana, porque eso no se lo he comentado, mañana puede conectarse. Sí. Mañana, por la mañana, es a las 11. 11, a las 11. Sí. A las 11. Hay una sesión en directo como esta, en la que participan Eduard Vilar, Xavi Bardina y Isaac Edo, y este tipo de preguntas es fantástica para mejorar el estado inmunológico de las personas. Es un tipo de pregunta estupenda para la charla de mañana, si te parece bien, Ángela. Sí, y luego darán estrategias un poco para potenciar el sistema inmune. Veo que hay una pregunta que dice, me gustaría saber por qué se deben extender los pies durante los hipopresivos si uno de los objetivos es relajar las vértebras dorsales y diafragma. Yo le he contestado, Laia? Vale. He contestado por el chat y he puesto, se trata de activar los músculos que favorecen la activación automática de la musculatura abdominal y del suelo pélvico. Por eso son posturas hipopresivas, pero que si tuvieras alguna limitación articular que no te permite colocarte en esa posición porque te duele, apoyas la planta del pie. Porque la idea es generar una autoelongación de la columna, ¿vale? Estimular los multífidos, de todo lo que es la musculatura profunda de la columna, es muy amiga de la faja abdominal, es muy amiga del suelo pélvico, y luego al poner en posturas de flexión de pie, parece que activa de forma como con cadenas musculares. Los músculos no trabajan de forma analítica, sino que trabajan en coordinación unos con otros, y ese es el motivo, ¿vale? Pero siempre, si tuvieras alguna molestia o algún problema, siempre se puede modificar para poder adaptarse a cada persona. Vale. Sí. Hay una paciente que pregunta, ¿es posible que haya una desconexión de la musculatura anal y el cerebro? Porque cuando realizo los hipopresivos, cuando menos lo espero, la musculatura anal no la contraigo. O es la tensión o es que la tengo débil y hay una desconexión entre ano y cerebro. A veces es que tenemos mucho más débil la musculatura del esfínter anal de lo que pensamos. Y puede que haya circunstancias en las que no tenemos ningún escape, ni de heces ni de gases, porque el sistema de continencia, como depende de varios factores, por suerte, no depende de solo un esfínter, es suficiente, ¿vale? Con las otras partes de los mecanismos de continencia es suficiente. Y puede que uno tome mucha conciencia de la pérdida de control de esa musculatura justo haciendo movimientos o posturas distintas de las que acostumbra hacer, ¿de acuerdo? Porque cambia la angulación del canal anal o del ano respecto al recto y puede que haya a veces incluso sorpresas. No es raro, no es raro. En cualquier caso, evidentemente pero es, como decía antes, los primeros indicios, como cuando tenemos aires vaginales. No es nada grave, pero vale la pena tener en cuenta que es algo que seguramente es muy mejorable. Entonces vale la pena dedicarle atención a esa parte del cuerpo y dedicarle un poquito de entrenamiento específico. Exacto.
sí. Luego, después de la cuarentena esta, ya no podemos en persona. Y poder hacer un trabajo más... Sí, poder hacer un trabajo de contraer la musculatura anal, pues por ejemplo podrías hacer unas contracciones rápidas y fuertes y cortitas y otras pensando más en el ano y manteniendo esa contracción pues a lo mejor 6 segundos, a ver si eres capaz de poder aguantar esos 6 segundos. Si no eres capaz de aguantar esos 6 segundos, pues 5, 4, los que seas capaz de poder resistir. Y vas haciendo series de 8 de esas contracciones. ¿Vale? Y tenemos, claro, nosotros disponemos en la consulta de herramientas para estimular específicamente con electroestimulación, con biofeedback y claro, entonces en casa tú puedes ir entrenándolo hasta que podamos analizar realmente el porqué de esa relación. Luego hay otra, bueno, muchas gracias a todas, que estáis dando las gracias, pero gracias a todas vosotras, a todos vosotros, vaya. Y creo que había una pregunta de una embarazada. Encara que estem embarassades, val la pena tonificar el sol pélvic, amb el part millor no tenir-lo massa fort, ¿no? Entonces, la mujer embarazada tiene que tener un suelo pélvico normal, normalizado, con su tono propio que tiene que tener. O sea, un músculo que no tiene tono muscular no es un músculo que va a hacer una buena función. ¿Vale? Nosotras muchas veces ponemos el ejemplo de que la musculatura del suelo pélvico es como ponerte un jersey de cuello alto. Entonces, el canal del parto sería el cuello alto del jersey y los músculos del suelo pélvico tienen que tener cierto tono, cierta resistencia para poder hacer de punto de anclaje para que el bebé pueda salir. ¿Vale? Si está demasiado flojito, sería como que se abombaría toda la musculatura hacia afuera y si está demasiado tenso, pues podría lesionarse. Y de ahí las pautas que hemos dado de masaje perineal. Pero no está contraindicado hacer bien las contracciones del músculo del suelo pélvico. No está contraindicado poder hacer unas cuantas contracciones del suelo pélvico y relajación, manteniendo, por ejemplo, 4 segundos la contracción y relajando 6 segundos tranquilamente. Y puedes hacer unas 3 series de 8 contracciones durante el día en diferentes posturas. ¿Vale? Siempre y cuando mantengas unos cuantos segundos la contracción y luego relajes, porque eso va a ser, bueno, va a vascularizar el tejido, va a mejorar la normotonía de ese tejido. ¿Sí? Sí, creo que es esta misma chica que dice que cuando hace los ejercicios de Kegel, contrayendo su suelo pélvico y tirándolo hacia adentro, hacia arriba, pues vale, le da la sensación de que también se le activa el abdomen y le da miedo, o sea, interpreto que le da miedo de no estarlo haciendo bien, pero es al revés, o sea, es fantástico, es muy, muy buena señal. Cuando estamos contrayendo bien la musculatura del suelo pélvico, sí se coactiva la musculatura de la pared abdominal. Te animo mucho, a ver, eres iPad MFR. Te animo mucho a hacer los ejercicios que están en estos vídeos que estamos compartiendo de rapbarcelona.com/online. Online, sí. Sí. Porque precisamente hablamos de esto, de esa coactivación, suelo pélvico y abdomen, y es muy interesante tener bien entrenadas todo este sistema muscular, porque no van por separado, van en conjunto estos músculos. Vale. Una respuesta más, ¿no? No sé si aún estoy a tiempo de hacer una pregunta, pero estoy pendiente de hacerme un estudio para diagnosticar un posible rectocele. Si fuera ese el problema de mis síntomas, tiene solución porque he oído que hay una cirugía, pero que no es garantía. Vale. Entonces, el rectocele hay de diferentes grados de rectocele. El rectocele sería como si hubiera una herniación o una distensión de la pared posterior, ¿vale?, de la vagina o la pared anterior del recto, ¿vale? Entre el recto y la vagina hay como una hernia. Entonces, el recto protuye y se ve a través de la vagina. Entonces, el rectocele, si no es muy grave, si es un rectocele grado 1, grado 2, que a lo mejor no te da ningún síntoma, no te da pesadez a nivel pelviano, te permite ir bien de vientre, defecando correctamente, ¿vale? Se puede, bueno, se debería. La primera línea de tratamiento de los prolapsos grado 1 y grado 2 es la fisioterapia del suelo pélvico y esto lo recomiendan todas las guías de práctica clínica. Entonces, las cirugías siempre tiene que ser el último escalón, con lo que sí o sí yo te recomiendo empezar haciendo recuperación, porque las cirugías no es que claro, una cirugía
van súper bien si son necesarias, ¿vale? Pero si podemos evitar que un gran número de población vaya a la cirugía, pues muchísimo mejor, porque no están exentas de efectos adversos, ¿vale? Entrar en quirófano no está exento de efectos adversos. Una muy importante que debe, claro, una cosa muy importante que se debe hacer cuando se tiene un rectocele, porque el rectocele puede ser muy molesto, aunque no sea muy grave, ¿eh? Y también se puede agravar mucho. Entonces, una cosa que hay que hacer es conseguir que no se agrave. Y para ello es necesario evitar el estreñimiento. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Es importante evitar el estreñimiento, ¿de acuerdo? O sea, tienes que conseguir ir al baño sin necesidad de hacer un gran esfuerzo, o sea, que las heces sean como churros bien hidratados, ¿vale? Que salgan fácil. Y una cosa que tienes que hacer es conseguir asegurarte de que no estás haciendo grandes presiones para evacuar las heces, porque eso invita a la pared del recto a venirse más abajo. Muchas mujeres lo que hacen para conseguir detener ese rectocele y que no sea grave es ayudarse con la mano. Con la mano hacerse un contrapollo, o sea, como si se pusiera la mano a nivel vaginal en el núcleo fibroso, ¿vale? Justo delante del ano, digamos. Y ahí hacer un poco de soporte para que no se venga tan abajo el periné en el momento de la maniobra defecatoria. ¿De acuerdo? O sea, es importante que cuando estás defecando no hagas mucha presión hacia abajo con fuerza, pero también es importante que no vayas estreñida, que estés muy bien hidratada y comas saludable para poder ir fácilmente cada día. Sí, porque tal y como comentaba, pues a veces tiene que hacer maniobras así de empuje para poder defecar correctamente. Entonces, la propuesta es que tú te hagas un sostén con tu suelo pélvico, que aumentes el tono del suelo pélvico para no tener que hacer ese mira, dice que lo está haciendo, que está haciendo ese contrapollo, pero que tiene que empujar, que tiene que empujar desde la vagina, pero que le provoca dolor lumbar. Sí, es posible que el dolor lumbar sea por ese rectocele, es que depende de la gravedad, sí, pero te aconsejo mucho que, o sea, para bien o para mal, las listas de espera de estas cirugías son largas. Antes de la operación, prueba de hacer lo que te decía Estefa, un trabajo conservador, porque te puedes llegar a sorprender muchísimo y hay algunas ocasiones en las que pierde interés la cirugía incluso, ¿eh? Sí, hacer como si, aunque la cirugía, incluso hay cirujanos que nos lo han comentado, o sea, que nos mandan pacientes como para ayudar a reequilibrar toda la región, a tomar conciencia de los músculos, a hacer bien la maniobra defecatoria, porque no solo, o sea, hacer bien el empuje de defecar, colocarte en una buena postura y aprender a coordinar correctamente todos estos músculos en el momento de la defecación, va a hacer que luego la cirugía sea mucho más exitosa si haces un trabajo prequirúrgico incluso. Claro. Y eso también es interesante. Muy bien. Yo tengo una pregunta, perdona. Sí. Dale, Lidia. ¿Dónde estás? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Tenía una pregunta, era al principio de la clase, comentabais lo del aguantar el pipí, qué tiempo tiene que haber entre uno y otro. Entonces, yo, por ejemplo, yo bebo agua, un vaso de agua, y a lo mejor a los 5 minutos tengo que ir a hacer una micción. Entonces, mi pregunta es, supongo que eso no entra dentro de la normalidad. Si se puede decir que hablamos de que no puedo aguantar el tema del pipí. Claro, hay a veces te encuentras con vejigas hiperactivas, o sea, y te han diagnosticado algún tipo de disfunción o algo, ¿te han dicho algo el médico? No me lo he mirado porque no lo veía importante, ¿no? Pero bueno, hablando de estos casos y viéndolo, escuchando lo que estoy escuchando, pues quizás sí que tendría que valorar la posibilidad de mirármelo, ¿no? O atrofia del tejido, bueno, hay que mirar varias cosas, sí. No, primero plantéate algo, mira, sí. Claro, pero primero plantéate, si tú te bebes un vaso de agua y estás en una situación estresante, estás con mucha atención a algo importante que tienes que hacer, a lo que tienes que atender, ¿sería imprescindible también ir al baño? ¿O podrías no ir a orinar después de esos 5 minutos?
porque muchas veces es un tema de hábitos, ¿de Hay acuerdo? patrones Somos mucho más conductuales. parecidos al perro de Pavlov. Claro, ¿vale? Nos parecemos más al perro de Pavlov de lo que somos, ¿de acuerdo? Pero hay patrones que están muy establecidos y están muy facilitados, pero podemos hacer algo distinto, ¿de acuerdo? O sea, te aconsejamos que primero, o sea, antes de ponerte a hacerte pruebas invasivas y molestas, primero pruebes a ver si eso ocurre solo, por ejemplo, por la noche, o ocurre solo por la mañana, o ocurre cuando realmente tienes el lavabo fácil a mano, cerca, y si el lavabo no está a mano fácil cerca, no ocurre, ¿vale? Primero mira eso porque es muy fácil que a la que se relaja la musculatura un poquito del suelo pélvico porque estás en zona de confort, tengas enseguida la sensación de seo miccional, ¿de acuerdo? Pero eso es fácil que pase cuando no hay un buen entrenamiento de decidir, no, ahora no es momento de orinar, tengo otras cosas que hacer y yo puedo, confío en mí, en mi suelo pélvico y puedo perfectamente. No hay tanta orina en mi vejiga como para que sea necesario ir a orinar, ¿de acuerdo? A veces vale la pena entrenar un poquito eso y acostumbrarnos a distanciar las micciones, pues eso, 3 horas y media, depende de las circunstancias de cada persona, pero es eso, 3 horas y media de distancia entre micciones es lo que deberíamos entrenarnos a hacer. Esté el lavabo cerca o esté Sí, lejos. a lo mejor se ha creado esa conducta, digamos, de que cada vez que bebes un vaso de agua ya se ha generado ese patrón. Entonces, si ahora es a los 5 minutos, también otra opción es hacer pipí, ¿vale? Una vez, luego volver a beber agua y no hacer pipí. Y así ir alargando cada vez más el tiempo, siempre descartando que no haya una infección o que no haya una patología orgánica. O sea, siempre hay que descartarlo, pero en principio debería funcionar así. Vale. Y tenía otra pregunta que para mí es importante porque yo soy instructora de Pilates. Entonces, en Pilates, imagino que lo sabéis, hay una serie bastante importante donde se trabaja, una serie abdominal, donde se trabaja con el tronco arriba, ¿no? Con una flexión de tronco, de costilla. Entonces, yo siempre me he preguntado que si eso, aunque intentes no hacer una presión abdominal, ¿no? A veces es muy difícil controlar eso. Entonces, si realmente merece la pena subir a hacer esa flexión de tronco bueno, hacer que la gente trabaje más tema hipopresivo. Tengo siempre esa duda, siempre está conmigo esa duda. Pues mira, llevamos muchos años trabajando con mujeres jóvenes, mayores, deportistas, sedentarias y, o sea, algo que te podemos transmitir desde el equipo de RAP Barcelona es que no se puede decir, creemos, a estas alturas, podemos decir que no se puede decir que el atletismo sea malo para el suelo pélvico, porque no es una verdad absoluta. No se puede decir que el pilates sea bueno para el suelo pélvico, porque no es una verdad absoluta. Depende de qué ejercicio se le pide hacer a cada persona, ¿de acuerdo? Si la persona a la que le estás pidiendo que haga esta flexión de tronco no está suficientemente preparada para hacerla súper perfecta, le va a hacer daño. Ahora, si es una persona que tiene un físico súper bien programado, activado, tiene una buena coactivación de la musculatura profunda del suelo pélvico y abdomen en los esfuerzos. Entonces, al revés, vas a estar entrenando ese suelo pélvico y le va a hacer bien, ¿de acuerdo? Pero si se le abomba un poco la pancita en el momento en que está haciendo ese ejercicio, mal asunto. Si se le abomba la pancita, quiere decir que su suelo pélvico tampoco se está activando y que está habiendo un aumento de presión intraabdominal que invita a las vísceras en sentido descendente. Sí, hay una persona que levanta Pero si es una persona que sabe hacer muy bien el ejercicio, entonces, genial, le irá incluso para mejorar. Gracias. Hay una persona que levanta la mano, Huawei P-Smart, ¿no? A ver, sí. Si podemos quitarle el audio.
No sé si es que quiere hablar o... Hola, sí. ¿Sí? Huawei P Smart. Sí, yo no puedo quitarlo. Tendría que quitarlo desde el administrador. A ver. Espera. A ver, ahora intentamos darle voz. Sí. Crear audio. ¿Me oye? Sí, creo que sí. Ahora sí. Sí, ahora. Hola, gracias por dejarme hablar. Muchísimas Sí. gracias, lo hacéis perfecto, estupendo, sois unas cracks, muy bien. Os explicáis muy bien. Mira, yo que os quería decir que yo estuve viniendo aquí a RAP para el suelo pélvico porque tenía incontinencia urinaria y me fue muy bien, pero muy bien. Dejé de tenerlo pero ¿qué ha pasado? Que hacía los ejercicios hipopresivos por la mañana y bueno, básicamente hacía esto, ¿no? En principio hacía más Hegels y sí, pero entonces que he tenido una alergia de primavera, de estornudar y toser y he perdido todo. O sea, es que o sea, es como 4 compresas diarias. O sea, no se me aguanta el pipí, o sea, por cada vez que toso, ¿no? Es al esfuerzo, porque cuando vine era incluso sin esfuerzo, estaba bastante mal. Pero, y ahora es, o sea, horroroso. Y ahora ya estoy como muy desmoralizada, ¿no? Claro. Porque, bueno, veo que con los ejercicios tampoco consigo, ¿no? Mira, podrías hacer algo. ¿Se me oye? Sí, Sí. sí, sí, sí. Mira, podrías hacer algo. O sea, realmente estar en una situación de alergia, por ejemplo, a los plataneros, que ahora están echando todo el polen Sí, que pueden, sí. implica o sea, una rinitis alérgica, Sí, sí, sí. implica un nivel de esfuerzo. O sea, estornudar y toser parece una tontería, pero es vital, es absolutamente vital. Se ponen en marcha muchísimos músculos del abdomen y del tórax para conseguir apretar mucho, generar mucha presión intratorácica y que el aire salga fuerte por la vía aérea. ¿De acuerdo? Es una cuestión de supervivencia, de vida. Sí, sí. Entonces, el aumento de presión que implica el estornudo y la tos es muy difícil que un sistema de continencia de la orina de una mujer, por poco que haya parido o tenga un poco de historial de no estar perfecto, es muy difícil que consiga contener en esas circunstancias tan extremas. Entonces, una cosa que se podría hacer es, por supuesto, retomar los ejercicios para mejorar la agilidad de cuando se pone en marcha esa musculatura, un instante antes del estornudo o la tos, ¿vale? Pero algo que también podrías hacer puntualmente para esta época, ¿vale? Del año en que estás con la alergia, mientras se consigue resolver el tema de la alergia, es el tema del Tampsec, se llama, ¿no, Estefa? Sí, el Tampsec es el que estabiliza la uretra, sí. Es como si fuera un tampón que se moja un poquito con agua y como si fuera un sujetador, pero para la zona de la uretra. Entonces, para que no se abra con tanta facilidad y se pone desde la vagina. Se pone en la vagina, ¿no? Se pone en la vagina y hace de sostén, o sea, de estabilización de la uretra y la vejiga. En estos momentos de alergia. O sea, un tampón, en realidad, como si tuviera regla. Pero es un tampón especial. No, no es un tampón. especial. Es un tampón especial que se moja un poquito con agua y se reblandece, pero luego al introducirlo en la vagina se vuelve mucho más rígido, ¿vale? Y entonces se estabiliza. No es un tampón como para la menstruación, ¿eh? Es un tampón específico para estabilizar la unión entre la uretra y la vejiga. Y eso podría ser una de las soluciones que se puede vender, se puede comprar también en las farmacias online y en farmacia también en la calle, ¿vale? Y se llama Tampsec. Esto lo utilizan mucho las deportistas de alto rendimiento para que no tengan escapes de orina, para poder hacer esos saltos que hacen en las colchonetas de triple. ¿Y hay medidas de Tampsec? Hay medidas. Sí, pero la grande es la medida para cualquier mujer que ha tenido hijos, directamente te tienes que pedir el grande, ¿eh?
Sí. Vale, Sí, vale. es hacer que haya mucha atrofia vaginal y que esté muy cerradito en la entrada Sí, de la es que vagina. ¿sabes qué pasa? Que tengo atrofia, también tengo un líquen. O Claro. sea, Si hay un también sitio donde hay tengo atrofia, a lo mejor hay que coger una talla más pequeña, porque claro, ahí hay Vale. un componente que el tejido conectivo ya tampoco está haciendo una buena, Claro, un buen claro. trabajo. Pero Una recuerda que se mediana. tiene que humedecer antes de introducir, ¿eh? Porque Hay que así es humedecer. Hay que maleable. humedecer o poner aceite. No, No, humedecer. No, agua, con agua. 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 Vale. Oye, pues os lo agradezco muchísimo. Sois geniales, de verdad, lo hacéis muy bien. Parecéis unas expertas que lo hacéis perfecto, os explicáis muy bien. Os lo agradezco mucho. Creo que todos los que os hemos oído estamos encantados. Gracias Estamos porque súper contentos. nos habéis Gracias. ayudado mucho. Un Gracias. aplauso para vosotras. Gracias. Pues nada, yo creo que vamos a concluir, que son las 9 Sí, menos ya 20. os toca, que os hemos robado mucho tiempo. No, hombre, no, sí, estábamos encantadas. Todas encantadas de que haya Muchísimas alguien que se verdad apunte. que me fue muy bien venir a Rap Médica, la gente que no habéis ido, ir porque lo hacen genial, son grandes profesionales. Muchas Yo gracias. llevaba no sé cuánto tiempo en ginecólogos, en no sé cuánta gente, y ellas me lo solucionaron. Nos vamos a poner rojas, ¿eh? No, bueno, es verdad, ¿no? También es agradeceros lo que vosotras dais, ¿no? Y no digo ninguna mentira, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Perfecto. Entonces, Muchísimas. bueno, para los que quedáis, que sepáis que estamos haciendo todas estas sesiones en directo. Mañana tenemos a Xavi Bardín, a Edu, Isaac, y la semana que viene haremos una de resiliencia. Y el jueves, El jueves, el jueves tenemos resiliencia familiar. El jueves, que iba a decir la semana que viene y es el jueves. El jueves tenemos una con la psicóloga, con Raquel, que será muy interesante, sobre todo en esta situación que estamos viviendo ahora de resiliencia familiar, cómo salir fortalecido, incluso con herramientas para la familia en estos momentos. Y la semana que viene tendremos otra con una psicóloga, pero ya más enfocado a mujer embarazada. Y nada, ¿Avisaréis sus horarios? Sí, lo recibiréis por mail. Y si habéis recibido el mail de esta charla, en principio os enviaremos todo lo que vamos proponiendo.